Saludar a esta hora de la mañana y damos la bienvenida a la delegación del Colegio de Arquitectos. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, estimados amigos. Muchísimas gracias a Radio Cuenca por permitirnos participar en este conversatorio, pues, y dar a conocer a ustedes, pues, la posición y lo que el Colegio de Arquitectos está haciendo respecto de el problema, no es problema, más bien del análisis de este PDOT y del PUCS, que fue, como usted mismo dijo, aprobado el año anterior y que queremos que se empiece a cumplir de la mejor manera. Muy bien, arquitecto Fabián Serrano. ¿Por qué generar esta veeduría, primeramente? Bueno, primero no es una veeduría, le cuento, es un observatorio, es totalmente diferente. La veeduría va aplicada puntualmente a un punto específico a tratar. Ustedes de manera general. Esto es un observatorio general, un observatorio en el cual toda la ciudadanía es la que puede juntarse a este observatorio para, entre profesionales, entre todas las gente que quiera colaborar en este espacio puede formar parte de este observatorio para vigilar las políticas públicas de planificación territorial en la provincia de La Suay, no solo en la ciudad de Cuenca. El PDOT y el PUCS está determinado exclusivamente para la ciudad para el Cantón Cuenca, no para la ciudad de Cuenca. Entonces es importante contarle que el observatorio está bajo una normativa de la Constitución de la República del Ecuador, con varios artículos. Estamos también en el artículo 204, el pueblo dice cosas muy importantes, que dice: el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en su ejercicio de derecho a la participación. Estamos también bajo la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que más bien con ellos ya hemos hecho y hemos empezado ya la formación ya legal de este observatorio. Y también bajo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Muy bien, esto para obtener información, efectivamente, que debe de garantizar, por ende, la Defensoría del Pueblo, articular acciones con la Defensoría del Pueblo, y es importante que los ciudadanos justamente se empoderen de las tomas de decisiones en el poder público, porque si les dejamos únicamente a quienes hoy en día están de autoridades, pues no nos imaginamos qué sociedad o qué ciudad nos pueden dar. El artículo 61 dice que los ecuatorianos y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos, ¿no? A participar en asuntos de interés público y también fiscalizar los actos del poder público. Para ello, fiscalizar actos del poder público, y es bastante clave y bastante puntual. Para ello, no se necesita justamente que sean autoridades ni nada, pero es necesario generar este observatorio, no es veeduría, pero es necesario generar este observatorio cuando, por ejemplo, hay concejales que igualmente, de acuerdo al COTAC, dentro de las funciones, es de fiscalizar y legislar también a favor de la ciudad, de la provincia. Hay consejeros en la Cámara Provincial y todo aquello. Entonces, ¿no cree que está de más esto? No, si bien los concejales tienen más bien fueron electos por el poder popular para fiscalizar una de las actividades que tienen, también pueden tener un comentario de cualquier tipo de gente, o sea, desde ley se asesoran con otras gentes, pero el observatorio va a ser totalmente ciudadano, pero no es la fuerza popular. En el trabajo, arquitecto, ya lo hacen los concejales, ya lo hacen nuevamente ustedes como observatorio, entonces ¿no es repetir la tarea? No, porque a lo mejor los concejales no pueden conocer unos diferentes temas y la ciudadanía, en este caso la ciudadanía, con la presencia de técnicos, de profesionales, pueden asesorar muy bien a todo el Consejo Cantonal, pues, y tener los mejores resultados, porque lo que se trata es de que todos entendamos cómo debe moverse la ciudad, cómo debe crecer la ciudad. ¿No cree que estas observaciones, lo que realice el observatorio ciudadano que ustedes conforman, van a terminar incomodando a las autoridades, a los funcionarios públicos, a los mismos señores concejales? Porque ellos piensan que el papel del ciudadano, el papel del periodista o el papel de los colectivos es adular al concejal, al funcionario, a la autoridad y todo esto. ¿No cree que van a terminar incomodando la posición que tengan ustedes con respecto a los funcionarios? Bueno, no necesariamente, y si se incomodan, pues qué pena, pero nosotros estamos dentro de la ley. Es un observatorio que la ley nos permite actuar con esto, como fiscalizar, evaluar, monitorear, impulsar los proyectos. O sea,
no es negativamente, no vamos a ver todo lo negativo, vamos a ver cosas positivas que vamos a proponer, ser propositivos, para que la ciudadanía salga adelante. Y sí, hombre, no creo que se vayan a enojar. Además, es parte del pueblo, el pueblo tiene derecho de poder decir las cosas que a lo mejor las ve mal y que los concejales todavía no lo ven. Ese es el objetivo del observatorio. Miren, por ejemplo, el observatorio va a entrar con fuerza. ¿Por qué les digo esto? Porque esta ordenanza del PDOT y PUCS fue aprobada y publicada en el registro oficial el 21 de diciembre del año 2022 y de acuerdo a las 26 disposiciones transitorias establecen funciones claras, el trabajo claro y hay una prioridad bastante alta en materia de las ordenanzas que deberían de ejecutar. Ahora, hoy en día ya los concejales están cerca de 2 meses, van a estar cerca de 2 meses. Han perdido el año, se puede decir así, han perdido el año en materia legislativa o no. Y esa es la primera observación que genera justamente el Observatorio Ciudadano, arquitecto. Sí, realmente este momento estamos empezando las conversaciones con todos los, no solo los concejales, yo creo que toda la parte técnica del gas municipal, pues son los que están empezando a comprender y estamos analizando para todas las normativas, para justamente aportar nosotros en las normativas y sacar las mejores conclusiones para que la ciudad crezca ordenadamente, para que podamos caminar, pero todos hablando el mismo idioma. Es por eso que hemos hecho varias reuniones ya con los diferentes departamentos municipales, o los directores de los departamentos municipales, con los mismos que estamos conversando para justamente tratar de hablar el mismo idioma, los ciudadanos. ¿Y lo entienden al idioma? Por supuesto, por supuesto que sí. Ahora no veo están que abiertos, propuestas ni nada de eso. Están totalmente abiertos y el trabajo no es de un día, no es de un mes. Pero ya han pasado 2 meses desde que han estado acá. Son 2 meses. Medio año que sí, todavía no han dejado haciendo nada. Los anteriores claro, y hay otros que se repiten, por ejemplo, Marisol Peñarosa, Iván Abril, que son de los concejales que ya han estado en la administración anterior y hoy en día están nuevamente acá. Entonces, mire, esto sería, una pérdida de tiempo de lo que estuvieron y no dejaron haciendo absolutamente nada. Le pregunto esto a justamente Robert Murillo, también parte de este Observatorio Ciudadano. Vamos, Robert, buenos días. Muy buenos días, Segundo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al presidente del Colegio de Arquitectos y obviamente un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de su prestigioso medio de comunicación. Gracias, Robert. Le decía justamente el tema de las ordenanzas. Me dice el arquitecto Fabián Serrano de que están conversando con los nuevos directores y todo esto, ¿no? Pero ya son 6 meses, ya un primer semestre de que no se ha visto trabajo, ni la anterior administración ni esta que va 2 meses. Entonces, ¿en qué pueden aportar para acelerar la normativa que es urgente para la ciudad de Cuenca? Precisamente el Plan de Ordenamiento Territorial se aprobó en diciembre del 2022 y ahí se establecieron estas disposiciones transitorias que es normativa, como usted lo dice, fundamental para continuar con el desarrollo, pero es muy amplio el concepto que tiene que aprobarse y que tiene que analizarse. Y es por esto que a través del Observatorio Ciudadano, pero obviamente respaldado con un concepto técnico que es el Colegio de Arquitectos, estamos incursionando y solicitando para precisamente ver cuál es el avance que tiene la municipalidad, el GAT municipal y las direcciones encargadas de cada uno de estos temas. Son 26 disposiciones transitorias, de las cuales nosotros hemos identificado 11 muy vinculados al quehacer del arquitecto, del desarrollo urbano y también de la actividad de la construcción. Por ello creo que es fundamental que más bien se transparente la información, cuál es el avance de cada una de estas disposiciones, porque según nos informó la administración anterior, existe ya avance inclusive de algunas ordenanzas que ya están al 100%. Entonces, ahora, ¿cuál es? A ver, ya están terminadas, pero no están aprobadas. Es un borrador que debe de pasar igualmente por el tema del Consejo Cantonal, primer debate, segundo debate. Totalmente de acuerdo, ese es precisamente la solicitud del gremio y del observatorio,
que se transparente esta información para poder hacer aportes en el proceso de construcción de estas ordenanzas. Nosotros no creemos en esa socialización informativa, sino en una socialización participativa, precisamente para poner la visión ciudadana en estos documentos normativos, para que no exista lo que siempre ha sucedido. Llegas a un consejo cantonal y se caen y se demoran 2, 3 años para aprobar una ordenanza. Muy bien. Ahí teníamos unas fotos, no sé si que tenemos las fotos de la bajada de Todos los Santos. ¿Tenemos listo o nos demoramos un poquito? Mire, por ejemplo, estas construcciones que deberían ya estar reguladas, arquitecto, y yo quiero tener su punto de vista sobre esto. Esto es lo que pasa justamente en la ciudad de Cuenca. Mire estas construcciones, ¿no? En lugares en donde efectivamente, al parecer, tienen otra connotación, ¿no? Otro mensaje, otro sentido. El área en donde se está ubicada esta edificación, que desintoniza directamente con las viviendas que colindan por el otro lado. Por ahí tenemos otras fotografías en donde siguen las construcciones por este sector. Y es lamentable, efectivamente, que estas situaciones se dé y que la ciudad siga creciendo de manera desordenada. Mire, por ejemplo, esto, ya lleva años ahí, y esto daña la imagen visual, daña la arquitectura del patrimonio. Mire, por ejemplo, esta construcción, nuevamente por estos sectores, en donde desencaja la belleza paisajística y el sector en donde se ubica efectivamente eso. Para esto necesitamos ordenanzas, arquitecto William. Robert, perdón. Sí, precisamente ahí es donde que nosotros apuntamos. Nosotros creemos que la normativa es la que tiene que actualizarse. Hace 4 años se aprobó en primer debate el plan especial del centro histórico. En esta ordenanza del plan especial de centro histórico deberían delimitarse precisamente estas zonas sensibles, las que usted está hablando, y que es para nosotros parte del patrimonio. Lo que es el barranco está inmerso en la declaratoria de patrimonio, y de ahí en más normar de mejor manera si es que se tiene que hacer reformas a ordenanzas. Pero definitivamente ahí yo responsabilizo, creo yo, a precisamente esa lentitud en lo que usted manifiesta, la aprobación de estas ordenanzas, y que lamentablemente la norma actual permite que se den este tipo de edificaciones, pero ahí vienen criterios subjetivos precisamente de los funcionarios que en su momento aprueban, si cumplen o no cumplen la ordenanza. Yo creo que un estudio de tramo fundamental en esta zona tan sensible, arqueológica, paisajística, visual, tiene que tener responsabilidades de las personas que aprueban este tipo de proyectos. Mire, por ejemplo, yo quiero tener una opinión también del arquitecto Fabián Serrano sobre estas fotografías que, por ejemplo, en el tema del Cajas, un parque nacional, en donde las construcciones han purulado, y se ponen enojadísimos cuando uno se va a tomar fotografías de la vía nomás. No me imagino si usted toma fotografías desde adentro. Cuando tomamos estas fotografías fue hace un día que estuvimos por el Parque Nacional El Cajas, viendo cómo esto crece de manera acelerada y también desordenada. Miremos estas fotografías que salen en este momento, arquitecto Fabián Serrano, y esto es lo que pasa en este sector. Por ejemplo, ahí tenemos ya en pantalla, y ya tenemos acá en pantalla. Esto antes era un páramo. Imagínense, el artículo 407 de la Constitución dice que en áreas protegidas y en bosques protectores es imposible meter una sola aguja. Ahí ya hicieron un parqueadero, y de Yapa hicieron hasta una especie de una laguna. En las narices de estos funcionarios públicos que no han respetado la naturaleza, más aún cuando se señala en la misma Constitución que la Pachamama tiene derechos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, arquitecto Fabián Serrano, en este sector del Cajas, en donde la actividad turística incrementa a costa efectivamente de construcciones que van de manera desorganizada? Sí, efectivamente, así como el patrimonio cultural de Cuenca tiene que cuidarse, y ya Robert lo dijo muy escuetamente, pues realmente el Cajas, que es otro de los elementos tan importantes para la ciudad de Cuenca, y no solo visualmente, sino también para la protección de la fuente hídrica,
protección del elemento vital que es el agua, realmente debe tener mucho más protección, tiene que tener un cuidado especial, para poder realmente mantener los recursos que necesitamos para el futuro. El futuro del agua, veamos ahora en Montevideo está sin agua. Son problemas graves que estamos teniendo ya con esto del cambio climático. Y la protección de estos bosques protectores y de toda la parte natural que tenemos en el Cajas definitivamente debe ser muy cuidada, debe ser muy... y no se lo ha hecho, realmente no se lo ha hecho, y creo que con el observatorio mismo vamos a tratar de llegar a esos espacios. Pero sigue la agresión, por ejemplo, en el Cajas. Sigue la agresión en vista y paciencia de todas las autoridades y nadie no hace nada. Quizás están acostumbrados a solamente estar observando y controlando en las 8 cuadras del centro histórico. Y el resto de la ciudad, parroquias y todo esto donde se altera prácticamente el paisaje, pues nadie no controla. Entonces, ¿es una ordenanza para 8 cuadras del centro histórico o es una ordenanza para las parroquias que tiene el Cantón Cuenca? Es una ordenanza para todo el Cantón Cuenca, definitivamente. No se puede hacer solo para la ciudad específicamente, sino es para toda la zona de influencia del Cantón Cuenca. Pero realmente vamos a ver con el observatorio también quiénes son las personas que no han observado todas estas construcciones, por qué no han hecho, quizás si es que no existe una normativa, pues tratar de regular un poco y que no haya tanta afección, porque tampoco hay cómo prohibir que se hagan las actividades turísticas, porque eso son parte del desarrollo, pero tiene que haber un respeto a la naturaleza. Pero ahí meter una excavadora, yo estaba ahí cuando estaban interviniendo estos sectores, meter una excavadora, hacer una especie de laguna. ¿De qué depende, arquitecto Robert Murillo? Porque si esto pasara, por ejemplo, en Turi, en alguna de las comunidades, van valientísimos los inspectores de control urbano y le ponen el sello de clausura. Pero cuando se trata de aquellos grupos, pues parece que les tiembla las manos, no tienen bien ajustados los pantalones, pues terminan dejándolo así y los mandan sacando y no pasa absolutamente nada. Entonces la pregunta aquí sería, ¿hay que ponerse enojados o, como se dice coloquialmente, hay que ser bravos para que no nos jode el municipio y construir donde nos dé la gana? Bueno, primero coincido absolutamente con usted en todos los criterios que se vierten sobre principalmente esta y otras construcciones en una parte tan sensible como es el Cajas. Y no es por falta de normativa, ahí es por falta de control y un efectivo ajuste de esta normativa y sanciones ejemplarizadoras, porque estos son conceptos en donde se tiene que llegar a la demolición en caso de serlo así. Pero si es que hay una deficiencia en la normativa, tiene que actualizarse a través de una normativa de control de uso y ocupación de suelo y llegar a las máximas sanciones que impone la ley. Pero yo creo que el concepto principalmente de estas zonas tan sensibles como es el Cajas, un abastecimiento de agua, contaminación, ahí mismo se ha visto botaderos clandestinos de basura. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la CGA? ¿Qué es lo que está pasando con el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Qué es lo que está pasando con el propio Etapa? Para ver qué es lo que sucede con esta contaminación de aguas. Y obviamente, ¿qué pasa con la Dirección de Control Urbano? Ahí es donde tiene que intervenir la Dirección de Control Urbano. Pero yo creo que la normativa sancionatoria es deficiente. Aquí está en las disposiciones transitorias que se tiene que actualizar la ordenanza de control del uso y ocupación del suelo. Esta es una ordenanza que debe generar estas sanciones de manera más eficiente, de manera en donde que no se llegue a multas de $400 y que definitivamente sea precautelatoria, no después de hechos consumados. Entonces, yo creo que precisamente eso es lo que estamos apoyando, que se vayan generando estas nuevas ordenanzas, una actualización. La ordenanza de control y uso y ocupación del suelo me parece que está vigente de 1989. O sea, ¿dónde está esa actualización? Que los consejos cantonales, no sino varios consejos cantonales han descuidado. Muy bien. Arquitecto Fabián Serrano,
en esta materia, a ver qué es lo que ha pasado con las instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos disposiciones transitorias que creo tenemos lo mismo. Mire, por ejemplo, en estas disposiciones transitorias dice la primera, en términos de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, que entró en el 21 de diciembre del año 2022, y entró 30 días, o sea, quiere decir que para enero ya teníamos que tener esta ordenanza. La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación ajustará y actualizará los sistemas informáticos municipales considerando las nuevas determinantes de uso, ocupación de suelo aprobadas en esta ordenanza. Vamos a pasarle hoy en día este tema a la Dirección General de Tecnologías. ¿Ha hecho lo que dice esta primera transitoria? Antes de eso quisiera comentarle un poco. Es terrible lo que sucede también, por decirle, el río Yanuncay. ¿Cómo puede ser? El día de ayer yo pasaba por el río Yanuncay y veo una retroexcavadora en el río. Entonces, eso son unas cosas terribles. Y me paré y pregunté al maquinista qué está haciendo. Y me dice, estamos haciendo unos muros de contención. Obviamente que hacer porque pidieron mucha gente de ahí, a lo mejor se inunda la zona, pero están cogiendo piedra del mismo río. Excavan el lecho del río y ponen las piedras al lado para proteger los terrenos aledaños. Eso pasa factura en una... Son daños terribles, irreversibles. Entonces esos daños estamos creando un poco más de velocidad, dándole más velocidad al río. Entonces adelante del río, en la ciudad, en este caso hablando, vienen los efectos posteriores. ¿Y eso lo está haciendo quién? Los mismos GATS parroquiales. Entonces eso... Sin planificación. Sin estudios, porque para poder técnico, meter una retro que no debería meterse nunca en un río, debe haber estudios técnicos dados por especialistas a decir qué es lo que se debe hacer. Ojo de buen tubero, entonces lo están haciendo. Solo por proteger a lo que la gente exige para defender a lo mejor sus propiedades, haciendo incluso más daño, porque si usted le baja el nivel del agua, el nivel freático de los terrenos aledaños se va perdiendo, se va bajando y la humedad natural que existe en los terrenos va a ir perdiendo. Y los que más daño van a tener son los terrenos productivos de la zona, los terrenos productivos. Claro que van a proteger a lo mejor viviendas que también hay que ver, pero hay que ver los mecanismos técnicos adecuados para no dañar el río y proteger las viviendas, los carreteros y todo. Arquitecto Robert Munillo, antes de irnos a las disposiciones transitorias, ya que tocó justamente el arquitecto Fabián Serrano este tema, ¿es dable o es excusable cuando dicen no tenemos tantos funcionarios para que estén atrás de las personas que cuiden todo eso? O sea, tratan de justificarse así. Se pueden justificar diciendo, no, pues es que ya depende de la población, pero el arquitecto Fabián Serrano dice, muy bien, a ojo de buen cubero, los GAT parroquiales dicen así. Entonces, ¿cómo puede hacer la Municipalidad de Cuenca cuando al final terminan diciendo, estas direcciones dicen, muy bien, hay que pedirle también al ciudadano que sea corresponsable? Pero ya vemos que esto no ha funcionado, y si que no hay sanción de por medio van a seguir haciendo lo que les dé la gana. ¿Es justificable la posición que tiene los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado? Bueno, yo creo que si seguimos con la misma metodología, vamos a tener los mismos resultados. Si queremos que por cada ciudadano que infrinja haya un fiscalizador, un comisario, es inaplicable esa norma, es inaplicable. Por ello creo que se debe actualizar normativa, y por ello, dentro de toda esta gran discusión que fue el Plan de Ordenamiento Territorial, se generó una comisión de los ríos de Cuenca, en donde estaba la universidad, en donde estaban los gremios, en donde estaba Etapa, el Ministerio del Ambiente, y ahí se propone que cambie el modelo de gestión dentro de lo que es el municipio y se genere una unidad técnica de manejo de los ríos de Cuenca, manejo hídrico integral, es decir, canales, ríos, comportamiento de construcciones irregulares, pero que haya alguien que se responsabilice de esto, porque precisamente Fabián decía, estas intervenciones no son solo privadas, son públicas y privadas, son malas intervenciones, sin conceptos, con un clientelismo político para satisfacer necesidades inmediatas, pero perjudicando al futuro de la propia ciudad. Nosotros, desde el gremio, se generó esta iniciativa del Comité de los Ríos de Cuenca. Pero hasta ahí llegó, o sea, lamentablemente... ¿Cuál fue la contraparte que puso por un lado la prefectura, que también tiene un poco que ver ahí,
Juan Cristóbal Lloret, el revolucionario que hasta en campaña se metió un clavado ahí donde se depositan aguas residuales, pues no. Y ahora, como ya es prefecto, se le ha olvidado de irse a visitar los ríos. ¿Cuál fue el aporte que tuvo que realizar Juan Cristóbal Lloret, el revolucionario? Y también la administración municipal, que ahí está Carlos Orellana Barros, en la Dirección de Gestión Ambiental. Porque no quiere decir que esta dirección tenga que quedarse en un parquecito y viendo los parquecitos. No, doctor Orellana. Usted, claro que fue revolucionario también en su momento, pero este tema de los ríos debe ser prioritario para la Dirección de Gestión Ambiental. ¿Cómo van a permitir que un excavador esté nadando en el río? Totalmente, y eso ¿Cuál fue el aporte que realizaron las dos instituciones? Muy poco, fue un aporte realmente ciudadano, realmente escaso, pobre. Yo creo que más bien ha sido una exigencia desde la ciudadanía para que estas instituciones que tienen la competencia tomen cartas en el asunto. Usted justamente menciona cuáles son los competentes, es el Ministerio del Ambiente, la Prefectura, el GAT municipal, etapa, riesgos. Entonces, ahí es donde no encuentro otra forma de decirlo, todos se tiran la pelotita. Y ahí es donde que no existe esta coordinación de quién se encarga de la calidad del agua, quién se encarga del control, quién se encarga del modelo de gestión, porque aquí tiene que cambiar el modelo de gestión. Si seguimos en la misma forma de actuar, como lo dije antes, seguiremos con los mismos resultados. Si vamos a hacer lo mismo y queremos resultados diferentes, no andamos en ningún lado. Otro tema que preocupa es el estado en cual se encuentra la ciudad de Cuenca. Calles del centro histórico convertidas en verdaderos mercados. Arquitecto Fabián Serrano, ¿qué dice usted como parte del observatorio del Colegio de Arquitectos? Sí, es un problema realmente grave. Debemos tener en cuenta que también tiene derecho la gente a vender sus cosas, pero no de esa manera. Realmente Cuenca hay que cuidarle en todos los aspectos. Uno de los aspectos es este. Las calles de Cuenca no pueden ser mercados, no pueden ser mercadillos, no pueden ser tiendas exteriores, no puede mostrarse no solo al extranjero, al turista que viene, sino al mismo ciudadano cuencano. No tiene por qué tienen que crearse los espacios adecuados para que estas personas que necesitan trabajar, el municipio tiene que darle los espacios adecuados para que pueda ejercer ese tipo de actividad y no dañar la imagen de la ciudad, que como patrimonio mismo que somos, pues debemos cuidarlo en todos los puntos. Estamos viendo tantos puntos que tenemos que cuidarlos y que creo que el alcalde de Cuenca, con su muy buena gestión, con su muy buena voluntad que tiene, pues va a buscar, y yo le he escuchado que va a expropiar antes de la campaña, pues que va a expropiar unos terrenos en los alrededores de los mercados, me imagino, y pues ahí va a hacer... Después de la campaña, ¿lo he escuchado decir algo al alcalde? No, yo personalmente no lo he escuchado. Antes de la campaña. En campaña sí le escuché. Una cosa es con decir guitarra que y otra con violín. No, pero yo confío en el señor alcalde, que es una persona activa y creo que va a cumplir con todo lo que él prometió. Espero que lo haga, ¿no? Yo no soy partidario político, nunca he sido activista de ninguna tienda política, pero confío en todo el mundo. Yo veo siempre positivamente también, claro, las cosas de las personas. Y hay que darle tiempo también a todas las personas para que cumplan o no cumplan su espacio. Si le va bien al alcalde, le va bien a la ciudad, por supuesto. Claro. Y todos queremos eso. Todos estamos en ese espacio y queremos llegar a que Cuenca se desarrolle de la mejor manera y no tan desordenadamente, sin normativas, continúe creciendo la mancha urbana. Robert Murillo, ¿hay espacio justamente para ubicar a esta gente que hoy en día han hecho de las calles un verdadero mercado? ¿Hay espacio? ¿Hay lugares en donde hay? ¿O se trata únicamente de ponerlos? Tenemos una plataforma de Narancay que pasa botada arriba. Mire ese espacio bastante importante hasta para un poquito darle un respiro al centro histórico. Si vamos, hoy en día está convertida en las calles adyacentes del mercado 9 de octubre en mercados. Si vamos al mercado 10 de agosto, lo mismo sucede. Si vamos, por ejemplo, al mercado 3 de noviembre, hay puestos vuelta vacíos. Entonces, ¿hay espacios? ¿Hay que educar a la gente o por dónde mismo va esto? Ahí tiene que venir conceptos de planificación, lo que tiene y lo que debe cumplirse a través de lo que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial. A ver, esta desorden que se da en el abastecimiento tiene que irse corrigiendo con llevar estos servicios a las zonas.
O sea, si nosotros estos servicios los llevamos a Ricaurte, si los llevamos con mercados, me refiero, decentes, la gente ya no se moviliza, o sea, se van solucionando varios problemas de diferente índole. Movilización, mala ocupación del espacio público. Y nuevamente, un plan especial del centro histórico. Cómo utilizar ese espacio público de manera adecuada. Yo me pongo un ejemplo, lo que sucede en la Plaza San Francisco. ¿Por qué ahí no se utiliza con diferentes actividades de artesanías, etcétera, pero de manera organizada? Esto es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es trabajar intensamente la municipalidad, porque la planificación es dinámica. Entonces se tienen que ir generando formas de comportamiento a través de la norma. Al no hacerlo, porque hemos visto que ya, claro, todavía está poco tiempo, 2 meses, al no hacerlo, ¿cómo se debe de entender esto? En materia ciudadana, porque tenemos la normativa, tenemos una PDOT y PUCS, y que claro, todavía nos falta la ordenanza, pero tenemos ya algo por dónde iniciar. Por ejemplo, el tema de la ocupación de los espacios públicos, aceras y calles deben de ser controladas bajo norma expresa de acuerdo a la Guardia Ciudadana. Por eso tenemos la Guardia Ciudadana. Mire, por ejemplo, en el mercado 9 de octubre tenemos una plaza gris en donde van prostitutas y personas con enfermedad del alcoholismo. Preferimos tener ese espectáculo ahí a que ocupar esa plaza gris que se encuentra ahí de otras actividades. Entonces, arquitecto Fabián Serrano, ¿cuál es su opinión sobre esto? Sí, no debemos permitir nada de eso que suceda dentro de la profesión más grande del mundo, como es la prostitución, por ejemplo. Ya se está tratando, ya dentro del PUCS también se determina que debe haber un estudio y encargar a un grupo de personas para que determinen el lugar donde va a ir, donde deben ir, ya no solo en la calle Cayambe, que es el lugar donde ahora están, sino que ahora están repartidas en la Chola Cuencana, en el mercado 9 de octubre, terminal terrestre y todo eso. Entonces, tiene que en el corto tiempo ya determinarse el lugar específico donde tiene que estar esa gente para realizar su trabajo, que también, vuelvo a decir, es un trabajo que es una de las primeras profesiones del mundo. Entonces, hablando de la prostitución, en el caso del alcoholismo, tiene que la entidad municipal, según lo que yo creo, crear centros de control y ayuda para los alcohólicos y drogadictos, para que no estén deambulando por la ciudad y puedan tener un espacio donde puedan ellos convertirse o dejar los vicios que se tienen. Yo creo que el gobierno central o quizás el municipio, las entidades competentes del Ministerio de Salud, todos deben participar en estos espacios para no tener... Tiene razón, arquitecto, porque el artículo 364 nos dice que las adicciones son un problema de salud pública. Exacto. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención aquí y control encima de esto, prevención y control, o sea, debe de controlar, no debe dejar nomás ahí, pues, del consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y ofrecer tratamientos de rehabilitación para consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, ¿no? Muy claro lo dice. O sea, no hay por dónde perderse ahí, la norma está expresa, y yo he visto, por ejemplo, hay una clínica bastante interesante, y pese a que no nos ha pagado nada de eso, y tampoco estamos generando, pero me parece una actitud muy buena, esta clínica 12 Pasos, que genera, por un lado, acciones afirmativas en favor de aquellas personas que tiene. A ver, un convenio entre el sector público y el sector privado es muy importante, porque al fin y al cabo, la sociedad es la que se libra de consumidores problemáticos hoy por hoy. ¿Qué le parece a Robert? Perfecto, yo creo que ese es el camino ahorita, es el aporte privado a gestiones públicas. Yo creo que si analizado en diferentes ámbitos, entraremos después en temas a lo mejor de vialidad, pero definitivamente tiene que haber un aporte privado. El 85% del dinamismo económico está en el sector privado, el 15% en el público. Estos convenios ya en instituciones hechas para solventar problemas de salud pública, en este caso de las adicciones, definitivamente deberían ser en este ámbito. No creo que la municipalidad o el Estado tenga que ir generando varios espacios, construcciones, sino alianzas estratégicas con el sector privado. Me parece interesante. Ahora,
Nos falta, brevemente repasemos lo que pasa en las entradas de la ciudad de Cuenca, convertidas en bahías. Usted ve la entrada sur convertida en una mini bahía y eso también no se ve bien. Efectivamente, son golpes visuales que nos dan al entrar o al salir de la ciudad. Yo creo que con el proyecto, con lo que se está, el proyecto que existe de la construcción de la entrada sur, con redondeles y con distribuidores que van a ver. Cuento, no es un cuento. No, ¿Es un cuento chino mal contado? Creo que no, porque desde Paul Granda nos vienen ofreciendo eso. Y pero no hemos visto que se concreten los estudios, la circunvalación, el acceso sur. Ha venido gobierno tras gobierno, ha venido ofreciendo esto a Cuenca y no ha cumplido. Bien, o sea, si bien hay el proyecto, esperemos que haya el dinero para poder hacer eso. Una vez que se consigue ese dinero, que esperemos que el gobierno central lo determine o haga los convenios con la empresa privada para que pueda construir esas vías, realmente los problemas que se dan ahora en la salida, como es en Narancay, pues mejoren. Yo creo que eso es, esperemos y vamos a observar justamente, vamos a analizar con todo el grupo del observatorio, que no somos solo los arquitectos, sino también tiene que venir gente que venga a aportar con todos sus conocimientos para justamente observar y sin ser negativos, sino siempre siendo propositivos, buscar una solución al respecto. Arquitecto Robert, ¿qué cabe ahí, por ejemplo, en la entrada sur? Bueno, en el gobierno anterior del Estado se hizo este estudio, lo contrataron a la Universidad Estatal de Cuenca, existen los diseños, existía ya supuestamente la alianza estratégica en ese momento con la compañía Hidalgo, pero vinieron y obviamente hubieron problemas, principalmente en el pago de indemnizaciones, que no estaban acorde a la realidad. Pero bajo esos problemas no se deben echar abajo semejantes análisis, semejantes estudios. Ya había la prefactibilidad económica, estaba instituciones crediticias, me parece que era el Banco del Estado, etcétera, para hacer inclusive los 7 pasos a desnivel en toda la autopista. Pero la idea es que esos sueños se plasmen en realidad. Y ahí tiene que haber una presión ciudadana, el observatorio, los gremios, hay una asamblea ciudadana por la vialidad, también muy potente que lidera la Cámara de la Construcción de Cuenca. Somos parte de esa asamblea, somos el Colegio de Arquitectos, entonces eso es lo que tenemos que seguir haciendo, fortaleciéndonos como ciudadanos para exigir nuestros derechos y que los recursos que produce Cuenca se trasladen para Cuenca en obras. Muy bien, vamos a hablar brevemente el tema de la vialidad, arquitecto. Y efectivamente estamos hechos pedazos en tema de la vialidad, estamos sitiados prácticamente, no se diga la vialidad rural, que es competencia del gobierno provincial, de la prefectura en la provincia de la Azuay. Hoy el día nos salen con el cuento de que si que quieren vías, las competencias con los recursos debe dar el gobierno, entonces ¿para qué vamos a hacer otro trámite más? Dar el gobierno competencias y recursos cuando lo podría hacer el mismo gobierno nacional. El tema no se trata de entregar las competencias, sino el tema se trata de gestionar recursos que no lo hay. Con ese cuento, nuevamente la prefectura sale a decir, vean, nosotros somos bonitos, queremos arreglar, pero no nos dan las competencias que deben de venir con los recursos. Es la trampa que no nos hacen notar en la prefectura, en la provincia de la Azuay. ¿Está canalizado de manera correcta o el gobierno debe de intervenir directamente? Personalmente yo creo que el dinero para ejecutar las obras viales, primero las obras de la vialidad en el Austro, y no solo en el Austro, en el país entero está destrozada. Eso es uno de los puntos que tenemos que partir de ahí. El gobierno dice que no tiene dinero para esto, pero sí tiene que buscar mecanismos como financiar las obras que necesitamos para todo. Pero la prefectura también. El 263 dice que debe de gestionar en organismos internacionales para proyectos dentro del marco las competencias. Obviamente. Pero la prefectura vemos que solamente se pasa quejando y le echan la culpa al gobierno. A mí me parece algo deleznable de que
la prefectura de la provincia de Azuay, teniendo una línea política, ideológica totalmente diferente, termine achacando al gobierno central. Sí, eso es lo malo realmente de la política. Tiene que ese rato juntarse todas las ideas positivas y no atacar a ningún gobierno. Lo pasado está pasado, veamos de aquí para adelante. Y eso es lo que quizás el prefecto tendría que pensar y no hacer política aprovechándose de que está en un lugar público. Entonces sí es necesario, pero también tiene razón él. O sea, yo creo que sí, las competencias se las puede dar a los gobiernos seccionales, pero el dinero es para poder iniciar la reconstrucción y luego enseñar al pueblo a que tiene que pagar un peaje para poder mantener. Ese es otro problema grave, porque la ciudadanía tampoco está gustosa o contenta o no quiere participar en el aporte para mantener las vías en buen estado. Robert Murillo, aquí le quiero preguntar a usted el tema de los peajes. Nos vamos con el peaje, nos vamos con lo que dice justamente el miembro del colegio, con Fabián Serrano, nos dijo el tema de los peajes. ¿Pagamos peaje entonces por todo? Bueno, creo que a nivel mundial y ahora en el país, el tema de los peajes incomoda a todos, pero comienza a ser el que da resultados. Para entrar al norte del país, nosotros tenemos que entrar con 3 peajes para ir a la costa, con 2 más para ir a la playa, con 2 más, y las vías se mantienen porque definitivamente ahí viene el compromiso de estas entidades privadas que están dados del peaje. Si ese es el modelo y que está dando resultados y no nos dan recursos, no en este gobierno, sino por décadas al austro, definitivamente se tiene que buscar un mecanismo que compense y que nos dé la satisfacción de tener vías adecuadas. Que se deben hacer los estudios, definitivamente sí. Peajes, ¿en dónde y hasta dónde? Ahora ya usted ha mencionado a la prefectura presentó un proyecto de yo cojo este peaje y mantengo esta vía. ¿Cuál peaje? La autopista. ¿Cuál vía mantiene? La cuenca Molleturo-Naranjal. Yo creo que tiene que ser un análisis muy profundo. millones van a estar para la vía. Tiene que ser, y claro. Yo creo que nos está metiendo humo Juan Cristóbal Lloret. No, hay que leer las letras pequeñas, mi estimado segundo. No dice que va a hacer la vía, dice que va a mantener la vía. Va a tapar los huecos, debe de ser más concreto. Entonces, exactamente, yo creo que por eso esto necesita estudios a profundidad. O sea, si cogemos la autopista, que realmente tiene un flujo muy importante de vehículos, es decir, habría un ingreso muy, bueno, hagamos del acceso sur. O sea, si vas a tener eso... Con el bolsillo de los ciudadanos, pero no me parece tan correcto esa situación. Yo lo que creo es que esto tiene que darse, si es a través de la prefectura, si es a través del otro mecanismo que sea a través de un peaje que sea por 10, 12 años, pero lamentablemente el modelo ya no aguanta. Es decir, el Estado tiene que venir a darte toda la construcción, pasan 5 años y la vía está destruida de nuevo. O sea, otra vez tiene que hacer la misma inversión. Entonces tiene que cambiar el modelo de gestión y eso es lo que están estudiando los técnicos por ejemplo, entendidos en la materia. No ha querido el gobierno del cual fue parte Juan Cristóbal Lloret. Recordemos lo que le hizo a Paul Carrasco en el año 2010 con el peaje de Chaquilcay. Entonces estaba en lo cierto Paul Carrasco Carpio, que fue exgobernador hace un tiempito más atrás. Él planteaba este modelo de atención al tema de la vialidad a través del peaje, pero vino el asunto político mañoso de ahí y le terminaron tumbando el peaje de Chaquilcay y hoy en día esa vía está hecho pedazos, arquitecto. Eso es lo grave, el rato que ponemos la política en medio de la solución, de búsqueda de soluciones a todos los problemas, en este caso que cuenta usted, la vía Paute-Gualaceo, realmente funcionaba. Si ustedes recuerdan en años anteriores, cuando estaba con el gobierno del señor Carrasco, que usted lo nombra, funcionaba y la vía estaba expedita, aunque realmente no necesitamos solamente una vía tan estrecha, o sea, necesitamos unas vías más anchas en las que el flujo vehicular pueda tener realmente seguridad.
Pero ahí está el tema de la política. Recuerdo que en el año 2015 vino el prófugo Rafael Correa y dijo que si ganaba la Mayita Vázquez, que hoy en día es funcionaria del gobierno autónomo, iba a hacer los túneles de la revolución. ¿Sí se acuerde usted? No haga política, aquí no haga política. Pero yo solamente realmente se ve que usted es contrario, se ve que usted es contrario a la revolución, de la cual yo no soy tampoco de acuerdo mucho, pero no haga política. Pero no, yo lo que pasa es de que hay que recordar estos temas, porque cuando la política se mete a temas técnicos, pues terminamos hoy en día la ciudad como está. Ese es el problema, no tenemos que meter la política dentro de los temas técnicos. Las ciudades y las carreteras y todos los espacios que son del país, pues tienen que ser tratados de la manera no política, sino técnica. ¿Cómo creerles a estas nuevas autoridades? Al prefecto que no está haciendo nuevamente política, porque lo jode a Guillermo Lazo decir: yo te atiendo la habilidad, pero dame los recursos. O sea, no hay chiste. No lo he escuchado a Juan Cristóbal Lloreda decir: vea, yo he gestionado. De acuerdo al 263 le da esta posición para que gestionen organismos internacionales y atienda las competencias exclusivas que lo establece el 263. Pero ¿cómo creer entonces de que Juan Cristóbal Lloreda diga ahora la verdad y no esté utilizando la política para hacer contrapunto con el gobierno, arquitecto Robert? Yo creo que ahí vienen, por ejemplo, la intervención de gremios que somos apolíticos. Políticos somos todas las personas con una ideología, pero los gremios no deben tener una política partidista. La política tiene que ser técnica. En eso es el aporte que nosotros quisiéramos dar. Ahí creemos que uno de los caminos en donde existe multidisciplinas es la Asamblea Ciudadana de la Vialidad. Múltiples visiones políticas, pero muchos técnicos aportando con soluciones. Y le digo que hay un trabajo ya documentado de cómo podrían solventarse problemas tan grandes como la vialidad. Pero estamos enfocados en la vialidad estatal y usted está tocando un tema muy fundamental. La vialidad no solo es estatal. La vialidad interviene en la prefectura a través de cuál es el servicio o el modelo que en cambio se presente para servir a las 21 parroquias del Cantón Cuenca. Y mucho más de la provincia de La Suay, que es la competencia mucho más amplia de la prefectura. Entonces, yo creo que ahí, con esos recursos muy pequeños, porque no sé si usted conoce, yo creo que sí, el presupuesto que tiene la prefectura es menor al presupuesto que tiene el propio Etapa. Etapa es cantonal, la prefectura es provincial, es mucho más grande. Entonces, ahí exigir los recursos. Se le va más en gasto corriente. Entonces, ahí tendríamos que venir a la Asamblea Nacional, a nuestros asambleístas, ¿qué reforma se hace para que realmente los recursos que da el austro ahora, ya no solo el Cantón Cuenca, también se vayan revirtiendo a través de las prefecturas en caso de ser? Porque la prefectura no es, en este caso, un movimiento político. La prefectura es una institución pública a largo plazo. Ahí ya lo pongo en duda. Cuando el prefecto es director de una organización política, ¿qué chiste hay ahí? Pues entonces, o habla veces como prefecto o habla como militante de una organización política, y eso es lo que se ve mal en administración pública. O es director de su organización política o es prefecto de los azuayos, ¿no? Entonces es un tema bastante claro que hay que tenerlo. Vamos con el tema del PDT y PUCS, porque ya se nos pasó, imagínense, tanto tema que hay que hablar, ¿no? Así es. Pero ¿qué es lo que necesita Cuenca de acuerdo a las 26 transitorias que demanda justamente este PDT y PUCS? Bueno, realmente esta herramienta que es el PDT y PUCS realmente es una herramienta interesante que tiene que aplicarse, pero como estamos viendo no se está cumpliendo con los tiempos. Los tiempos son los que no nos están ayudando ya a empezar a ejecutar todas las normativas que nos da el PUCS en especial, ¿no es cierto? Yo sí creo que con el tiempo vamos a tener, o sea, con el trabajo que hagamos, que colaboremos nosotros, porque como le dije anteriormente, ya estamos trabajando con los departamentos que tienen que determinar y que terminar con los tiempos y con ya con la normativa final, que son varias, como le estamos nombrando. Cuando esté ya todo eso listo, yo creo que la ciudad va a empezar a crecer ya ordenadamente, como debe ser la ciudad. Arquitecto Robert, ¿a quién presionamos hoy en día? Porque no son las direcciones las que deben de ser las ordenanzas. De acuerdo al 48 dice claramente del COTAD, son los señores concejales que están ahorita ahí y han ganado 2.500 el primer mes, tienen asistente, tienen chofer,
tienen vehículo y nos cuentan, a ver, a la ciudad de Cuenca pagar un concejal como aquellos nos cuesta bastante cuique. Entonces, ¿cómo los hacemos devengar a los concejales? Porque la norma es bastante clara, no dice que las direcciones deben de hacerles los trabajos a los concejales, sino son los concejales quienes deben de plantear hoy en día las ordenanzas, y siempre lo ha sido así, pero vemos más concejales que están muy afanosos en salir en fotos, en salir en campañas políticas, que estarse en su escritorio haciendo las ordenanzas. ¿A quién presionamos, Robert? Yo creo que es una presión tanto a la administración, porque en temas de planificación definitivamente está liderando y debe de liderar, según lo que dijo el PDOT-PUX, la dirección de planificación, y de ahí encargar a diferentes direcciones. ¿Quiénes tienen que hacer esa gestión política? Los concejales, el Consejo Cantonal, para presionar y que exista un cronograma de cómo se van a ir insertando en la discusión del Consejo Cantonal. Nosotros, desde nuestro ámbito de experticia, porque las 26 disposiciones transitorias, creo que deben intervenir más actores. El gremio del Colegio de Arquitectos intervendrá en las que son más afines a su actividad. Son muy extensas, entre ellas viene norma de arquitectura y urbanismo, control de uso y ocupación de suelo, reajuste de terrenos, valor del suelo urbano, parroquial y rural, plan especial de centro histórico, vivienda de interés social, control de habitabilidad, que es el control de la calidad de las construcciones, la ocupación de retiros frontales, una normativa que te permita ocupar de manera adecuada para que no exista todo el desorden que existe actual. Funcionamiento y control de las actividades preexistentes, muy vinculado a las actividades económicas del cantón, porque existen actividades que estaban o están ahora funcionando y que ahora el PDOT-PUX le dice ya no puede porque en este sector no se permite esa actividad. Entonces tiene que haber una norma, un reglamento para que esas actividades sigan funcionando de manera legal. Concesión onerosa de derechos, o sea, aquí viene un tema muy amplio y que se puede dar solución a la vialidad planificada que no se construye. O sea, se planifican vías y no se construye. Entonces aquí tiene que haber un proceso en donde que se ceda, por ejemplo, indemnizaciones y te doy mejores condicionantes en tu terreno para poder habilitar la vía. O sea, son temas muy fundamentales de mucho estudio y yo creo que tiene que ser personas calificadas para que hagan o elaboren estas ordenanzas, lideradas ¿por quién? Por el Consejo Cantonal. No desde el punto de vista político, no desde el punto de vista técnico. Yo creo que tiene que ser multidisciplinar. Por ejemplo, en los concejales, hoy en día este Consejo Cantonal, no sé dónde se va a parar en estas ordenanzas que exige la transitoria del PDOT y PUX. Entonces, no veo a alguien que sea arquitecto, ingeniero, no veo a nadie de esos ahí en el Consejo Cantonal. Entonces, si les dejamos la responsabilidad a ellos, ¿qué monstruo o qué Frankenstein nos van a presentar, arquitecto? Es por eso que estamos haciendo las reuniones con los diferentes departamentos y los directores de los departamentos para poder llegar a un acuerdo y proponer nosotros propositivamente las cosas que dentro de nuestra profesión creemos que deben cambiar. Ellos analizarán, socializarán y luego irán al Consejo Cantonal para que en primera o segunda instancia y en segunda instancia se aprueben todas estas nuevas ordenanzas. Entonces, ese es el trabajo que proponemos y le estamos pidiendo al alcalde y a todos que nos permitan dar todas nuestras ideas para que se agiliten las cosas y podamos agilitar no solo esas normativas, sino que se puedan agilitar todos los trámites municipales, que es otro problema grave que tenemos en la ciudad. La tramitología. Entonces, esos son temas en los cuales estamos abordando con todos los departamentos. ¿No ha mejorado hoy en día? O sea, ya no si bien en algunos temas se ha mejorado, pero creemos que con la normativa ya una vez elaborada, van a salir ya los resultados, pero para eso tenemos que estar nosotros trabajando conjuntamente con los directores, con avalúos y catastros, yo he conversado con control urbano. Generan justamente proyectos de vivienda y dice que es un terror, es casi terrorífico ir a hacer trámites en el municipio. Efectivamente, porque no hay una guía de trámites, o sea, no hay tiempos de despacho de cada trámite que se hace. Entonces, esto, por ejemplo, con la ley de eficiencia administrativa, creo que vamos a conseguirlo. Pero siempre y cuando tengamos funcionarios eficientes, porque dice de eficiencia administrativa, y no tengamos funcionarios públicos que han sido parte de una organización política y hoy en día entran ahí, pues, por la ventana. Arquitecto Robert. Sí, yo creo que
Ese es uno de los problemas de las ciudades en el país, en donde que no existen planificaciones continuas, en donde no entre el concepto político ni el hecho de un funcionario, sino un concepto de la planificación continua. Yo creo que no todo lo que se hace antes está mal, ni todo está bien. Pero dañan procesos. Por ejemplo, teniendo funcionarios públicos que ya han estado unos 4 años en la materia, viene la nueva autoridad, va sacando a todos ellos y nuevamente pone su gente y les pagamos la ciudad para que vaya a aprender, pues, arquitecto. Precisamente es lo que estaba haciendo en la introducción, esa es la planificación continua. No puedes romper procesos. Yo digo que con todos los errores que tienen las administraciones, ya se entró un proceso de aprobación digital de proyectos, de tramitología digital. Entonces, aquí ya no tiene que verse únicamente que el funcionario tenga o no tenga la disponibilidad del tiempo de despachar procesos, sino tiene que seguirse generando estos procesos digitales ya de control al funcionario. Lo dijo Fabián, una guía de trámites con tiempos de despacho. Entonces, si nosotros, la ciudadanía, podemos entrar a la computadora y ver qué tiempo se demora un funcionario en despachar, cuando ellos mismos ponen un día, dice, tiene que despacharse un plano, voy a poner cualquier ejemplo, en 15 días. Y ya vemos en el sistema que se demora 3 meses, bueno, ellos deberán tener las sanciones que estarían establecidas en norma. Muy bien. Se nos fue el tiempo, arquitecto Fabián Serrano y Robert Murillo. Yo los voy a estar invitando para ver cómo está avanzando este observatorio del Colegio de Arquitectos, que a mí me parece muy rescatable, filantrópico, porque ustedes no le están pagando nada, o si están cobrando. No, para nada, nadie no le está financiando, no sea cosa después digan por ahí los trasnochados, estos son los opositores políticos. No es así. Ustedes por amor a la ciudad. Es así, es amor a la ciudad, el amor a la profesión, es el amor a Cuenca, somos amantes de la ciudad de Cuenca, la queremos, la hemos creado, hemos sido partícipes del desarrollo de la ciudad. Tan linda, la más linda, no sé si de Ecuador o del mundo. Del Ecuador o yo del he mundo. Visto, por lo menos entonces hay que cuidarle, hay que cuidarle, hay que protegerle, hay que tratar con pinzas todos, o más claro, no con pinzas, sino muy claramente todos los problemas que hemos analizado, el Barranco, el Cajas, y seguiremos trabajando en todos estos temas para poder llegar a que no se destruya la ciudad, sino más bien se mantenga la ciudad y siga mejorando con nuevos proyectos, que no, tampoco podemos frenar los proyectos y frenar la economía de la ciudad, y que el dinero que generan los cuencanos y con construcciones y con espacios de construcción mismo, pues quede el dinero en la ciudad de Cuenca. Perfecto. Seguiremos queriendo a Cuenca hasta llegar a los días finales de nuestras vidas. Perfecto. Arquitecto Robert Murillo, finalmente un mensaje. Creo que estos espacios son tremendamente válidos también para que la ciudadanía conozca qué es lo que está en proceso, qué es lo que se debe hacer y en qué se debe fortalecer el pronunciamiento ciudadano. Agradecer definitivamente al Colegio de Arquitectos que nos permite nuevamente estar participando en un directorio, pero creo que esto nos permite generar una visión general de conceptos técnicos, urbanísticos, a un desarrollo sustentable del Cantón Cuenca. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? No beneficiar a un sector, que es el sector de la construcción, defender obviamente nuestro ejercicio profesional, porque para eso nos eligen, pero obviamente nunca superponer esos intereses a los intereses colectivos que es la ciudad.